Les voy a pedir, por favor, que si se ponen de pie, honremos la preciosa palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: el que me ama y mi Padre, y vendremos a Él. Mire, qué importante. Morada y no azulada. No, morada es casa, habitación, templo. Y lo que Dios quiere es manifestarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ministra de diferente manera. Amén. Por ejemplo, el Padre nos necesita ministrar como papá. El Hijo nos ministra como amigos, como compañeros, pero el Espíritu Santo nos ministra en caminar en un compañerismo. Dice: el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Por eso es tan importante ponerle atención a lo que hoy Dios tiene para nosotros. Amén. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, voy a honrar tu palabra poniéndole atención, poniéndole en mi corazón y poniéndole en acción. Hoy mi vida empieza un nuevo ciclo por el espíritu de tu palabra. Amén. Damos un aplauso a la palabra. Sí. Lleno, Señor. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Hemos estado hablando, sobre todo el viernes, sobre lo que es restitución. Dios quiere restituir, restaurar, renovar, recuperar, resucitar. Hay muchas cosas que necesitan resurrección. Y estuvimos viendo algunas de las promesas de Dios. Y es muy bonito tener deseos. Pero los deseos no son completos si no está la acción de la fe. Y entonces el Señor tiene deseos de bendecirte, pero tú tienes que tener el deseo de creerle al Señor, porque entonces eso se convierte en una acción. Muchos dicen que tienen fe, pero no hacen nada, y eso no es fe. La fe, las obras de tu fe van a hablar de ti, de tu fe. Ahora, se ha estado diciendo que un año nuevo y empezamos a hablar de muchas promesas y Dios te va a bendecir. Sí, ese es el deseo de Dios. ¿Y por qué dicen que año nuevo? El tiempo sigue siendo lo mismo. El tiempo es un cronómetro que está avanzando. Lo creó Dios. En el principio Dios creó tiempo, espacio y materia. Y en esas tres cosas Dios puso vida. Pero en la vida, con los tres, da procesos. En los procesos hay ciclos. Cada ciclo es un determinado tiempo en donde se forma algo. Pero nosotros podemos interrumpir ciclos. Y entonces se hace un caos. Entonces, ¿por qué Dios quiere restituir? ¿Porque perdí algo? Porque hay promesas no cumplidas. Porque a veces se nos va de las manos cosas que no quisiéramos que se nos fueran. Perdemos relaciones, familia, finanzas, trabajo. Perdemos, sobre todo, se puede perder la fe, se puede perder el ánimo, se puede perder muchas cosas. Por eso, cuando eso sucede es porque no se completó un ciclo. Y Dios entonces trabaja a través de ciclos. Un ciclo es comienzo, un fin. Y un ciclo quiere decir que vuelve. Por ejemplo, Dios es un Dios de siembra y de cosecha. Si no siembras, ¿cómo vas a cosechar? Pero Él nos pide, aprendan a sembrar para cosechar. Ahora, puedes sembrar y no cosechar. Pero entre la siembra y la cosecha hay un proceso. Pero también Dios es un Dios de ciclos en donde hay invierno, hay verano. En el proceso está la primavera y está el otoño.
Entonces aquí nos encontramos con varios sucesos importantes, que también está el nacimiento y la muerte. Está muchas otras cosas que podemos ver como la noche y el día, pero entre la noche y el día hay un proceso, donde hay un descanso y hay una actividad. Por eso el tiempo es el mismo, que el 2022 es un nuevo tiempo. El tiempo sigue siendo lo mismo, lo que tiene que renovarse es nosotros. Porque puede ser peor o mejor el año, depende de cada uno. Amén. Entonces, lo que vamos a ver, cómo en los procesos necesitamos ayuda. En los procesos necesitamos ayuda. Se necesita creer, se necesita obediencia, se necesita reconocimiento. Cuando nosotros no reconocemos que Dios nos quiere ayudar, ¿y cómo nos ayuda? A través de promesas. Pero hay muchas promesas no cumplidas. Entonces en la noche estuve pensando, dijo, ¿cuántas promesas no están cumplidas? ¿Y por qué no se cumplen? Estoy analizando en mi corazón varias cosas que deberían de ser ahorita y no lo son. Pero Dios me sigue diciendo, restitución. Yo soy el que restituye, pero tiene que haber reconocimiento de quién es Dios y de mi condición que he hecho para hacer los cambios dentro de mí. ¿Y quién no se ha equivocado? Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocimiento. Amén. Ahora, lo que Él desea es ayudarnos. Siempre nos va a ayudar si es que nosotros estamos reconociéndolo. Amén, amén. Si no lo reconocemos, entonces nosotros debiendo ser sal y luz para el mundo, entonces dejamos de ser el efecto de sal. ¿Qué es la sal? La sal es algo que impide la corrupción y le da sabor a la vida. Hay gente que es delicioso estar con ella. Siempre está hablando bien, está hablando cosas buenas y no escuchas. Conozco personas en esta iglesia que nunca he escuchado de su boca algo malo. Yo dije, wow, qué padre platicar con estos hermanos. Nunca se quejan, siempre están viendo las cosas del lado bueno. He escuchado personas en la iglesia que se desaniman bien fácil y buscan darle más connotación a lo negativo. Ahora, acabamos de pasar un año con cosas buenas y cosas malas. Las dos son necesarias. Lo que no queremos que nos sucedan cosas malas en el año. Sí van a suceder. Que quieren desanimarte porque en estos ciclos está la alegría y están las lágrimas. Está la paz, pero también va a haber guerra. Está victorias y está pareciendo que no hay victorias. Y quiero decirles, si caminas con Dios, van a cambiar las cosas. Y quiero decirte una palabra que quiere decir caminar con Dios, que también es prosperidad y se llama pacto. Pacto es caminar con Dios. Y hoy es un día de renovar pacto. Amén. Ahora, interesante esto. El problema es no entender o reconocer los errores. Por ejemplo, una de las cosas que necesitamos que viene de Dios para caminar con Dios es la sabiduría. La sabiduría hay que buscarla. Segundo, hay que usarla. Tercero, hay que retenerla. Si no estamos pidiéndole sabiduría, la sabiduría no es que no es de personas muy inteligentes y que conocen un chorro de cosas. Esos no son sabios. Sabios según el mundo y serán avergonzados.
pero la sabiduría de la gente que busca sabiduría viene de Dios. Y lo vemos en las acciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar sabiduría, usarla y retenerla. ¿Quiere decir que se puede perder? Sí. Porque eso nos va a ayudar en el camino, y la sabiduría es un espíritu, el Espíritu Santo. Espíritu de gracia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de temor de Dios. Y hoy tenemos que volver a eso. Reconozcamos si es que tenemos temor de Dios. Porque a veces en la vida decimos que creemos en Dios, pero hacemos cosas que como si no estuviera Dios ahí. Y hay que tener temor de Dios. Entonces, vamos a conocer cómo es que Dios nos estaba hablando acerca de promesas. Y he estado hablando de promesas. Una de las promesas es que yo voy a restituir lo que has perdido. ¿Alguien lo cree? Dios va a restituir lo que que has perdido. Por ejemplo, una de las promesas es de que si tú me sigues, dice el Señor, sigue al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Otra de las promesas es prosperidad. Otra de las promesas es sanidad. Otra de las promesas es que tú vivas plenamente. Hay muchas y grandes promesas. Y vamos hoy a ver algunas de las promesas, pero las promesas también significan testamento. Un testamento es algo que ya está implícito, está escrito, es algo que te pertenece. ¿Y por qué no están cumplidas las promesas? Porque se requiere un pacto. En el pacto, un pacto es un trato, un contrato. Es una sociedad en donde se involucra algo celestial con lo humano tuyo. En donde Dios pone de Él contigo si es que tú haces el trato con Dios. Es que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Ahora, para que se cumpla el testamento en nuestra vida, el testamento es un legado, es una bendición, es una promesa de Dios. El testamento es tuyo, te pertenece, eres hijo, tienes que ser hijo. Si no, el testamento no funciona. ¿Hay hijos de Dios aquí? Entonces te pertenece. Entonces, porque hay promesas no cumplidas. Porque si Dios es un Dios de pactos, en el pacto hay obligaciones. En el pacto también tenemos nosotros nuestros beneficios. Somos derechohabientes de los beneficios del Señor. Entonces, en el pacto te pertenecen las cosas, pero también hay obligaciones. Amén. Entonces, ya es un hecho, tú eres tú eres alguien que ya le pertenece las riquezas del cielo. Son tuyas. Te pertenecen. ¿Por qué a veces no nos funcionan las promesas? Primero, no cumplimos. Segundo, no entender el tiempo de la promesa. Por ejemplo, cuando alguien está pidiendo, Señor, dame un hijo, no puedo tener un hijo, y hemos visto varios milagros de fertilidad, y entonces empieza ya tengo 3 semanas de estar embarazada, pero yo quisiera que para la próxima semana ya tuviera el bebé aquí. No se puede, tiene que tener los 9 meses. Entonces, a veces en las promesas o nos adelantamos o nos atrasamos. Entonces tenemos que conocer las promesas. Segundo, hay que estarlas buscando. ¿Y dónde las vas a encontrar? En lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, en lo que te está hablando a ti. Entonces, Dios te va a querer hablar más promesas y las está hablando en este cierre de ciclo. Si tú no cierras un ciclo, no puedes empezar en el nuevo ciclo. Hoy es el primer año en donde Dios está tratando con la iglesia
Y si nosotros aprendemos a cerrar el ciclo, el tiempo que pasó en donde no pude cerrar algunas cosas, en donde se me fueron de las manos promesas, en donde no se cumplieron, en donde se me echó a perder cosas, entonces hoy Dios está hablando de restitución, pero tengo que cerrar ese ciclo. ¿Cómo lo voy a cerrar? Reconocimiento. Reconociendo quién es Dios, todopoderoso, Dios de promesas, que es un Dios de pactos, que es el testamento mío. Tengo que cerrar mis acciones que impidieron que se cumpliera. ¿Por qué? Porque no entendí el tiempo de la promesa. Segundo, por no creer la promesa, por no alimentar la promesa. A veces no se alimenta la promesa. Entonces, cuando no las creemos, abortamos proyectos de Dios. Vaya que he visto tantos proyectos de Dios abortados. Y lo que Dios quiere es restituir, renovar, recuperar. Amén. Por eso hoy tenemos que cerrar un ciclo. Y te voy a hablar de esto. ¿Cómo es que Dios quiere trabajar? En Génesis capítulo 17 aparece la palabra Abraham y dice que Dios se le presenta y habla con Abraham y le dice, Abraham sin H no tenía a Abraham, no tenía familia. Y le dice, Abraham, quiero que platiquemos, vamos a hacer un trato. Voy a hacer un pacto contigo, un trato contigo. Quiero que este trato, yo es que voy a ser tu Dios, tu Señor, voy a bendecir las familias. Mira, quiero que me escuches, vamos a hacer un trato. Tú me crees y yo te bendigo. ¿Alguien de aquí le cree al Señor? Él te quiere bendecir. Y le dice, y esta va a ser la señal que tú vas a hacer del trato que voy a hacer contigo. Vas a circuncidar a todos los varones, todos los que estén en tu casa, todos van a ser circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es quitar lo carnal, el prepucio. Ahora dice la Escritura en Colosenses 2 que la circuncisión es en el corazón y aquí se hace a mujeres y a hombres. ¿Y qué es lo carnal? Lo carnal es lo que me hace que yo eche a perder el proceso de las promesas. Por eso hay promesas incumplidas, por lo carnal. Lo carnal es las emociones, el odio, la falta de perdón, el deseo de venganza, el miedo. Y el miedo es más lo que ha echado a perder las promesas en el pueblo de Dios. El temor. Entonces, le dice a Abraham en el capítulo 17, quiero que me lo circuncides. ¿Y sabes qué? Y te voy a dar una familia y voy a prosperarte. Y le empieza a hablar de promesas, porque no hay pacto sin promesas. Y Abraham le dijo, wow, si te creo, Señor, lo voy a hacer. Y empezó a hacerlo. Y entonces dice el Señor, ok, pacto hecho. Fírmale aquí. Y firmó. No dice eso. Pero hoy sí vamos a firmar nosotros. ¿En dónde? En el corazón. Amén. Entonces, viene el capítulo 18 y los primeros 2 versículos dice que estaba Abraham tomándose un cafecito allá en el pórtico de su tiendita, que no era el Oxxo, no, estaba en el pórtico allí y dice que se le apareció Jehová, Dios, y venía a él. Y dice que él lo ve y va y se postra. Y eran 3 personajes. La Biblia dice que eran 3 personajes. Nosotros podemos decir que eran 3 ángeles en forma física, pero él no se refiere a ellos en plural, se refiere a algo en singular. Se le apareció Dios y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, en el capítulo 17, Dios le dijo, te voy a dar un hijo.
¿Y qué creen que hizo Abraham? Se rió. ¿Cómo que me va a dar un hijo? Si mira nomás, si estoy ya bien grande. ¿Y mi mujer? Pues no, se rió. Sí, se rió. Abraham. Ahora, en el capítulo 18, dice que Abraham ve a estos, él reconoce y se acordaba. Él había hecho un pacto. Cuando él hizo un pacto con Dios, como lo hiciste tú un día que recibiste a Jesús, Dios hizo un pacto contigo. Y entonces dice que ve a estos hombres y se postra. Y entonces le dice, vénganse, siéntense. Ahí les puso la silla, la mesa, no sé qué hizo. Pero dice que le dijo, espérenme tantito. Y fue con Sara allí, que después ahí se le cambia el nombre a Sara. Y le dice, hazme unos panecitos, por favor, pero rápido. Y le hizo unos panecitos. Dice que fue a la vacada, tomó un becerro, en algunos casos dice que eran unos cabritos, y dice que hizo una barbacoa. No, le preparó la comida. Y vino y les dio una comida. ¿Qué les dio? Pan, carne. Y dice, los estaba atendiendo y entonces dice que Dios le habló a través de ellos y les dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Porque voy a darles un hijo. Ya le había dicho en el capítulo 17, Abraham cuando se rió, le dice, y te voy a dar un hijo y le vas a poner Isaac. ¿Qué quiere decir Isaac? Sonrisa, alegría, sonrisa. ¿Por qué? Porque se rió. ¿Por qué? Por una promesa. ¿La promesa la tenía? No, pero le sacó una sonrisa. Me voy a dar un hijo. 5 más 5, yes. Y entonces estaba feliz porque Dios le dijo que le iba a dar un hijo. No tenía hijo y era muy grande. Ahora está ahí, le da de comer. ¿Qué le dio? Pan y carne. Y le dice Dios a través de estos mensajeros que era Dios. ¿Por qué eran 3? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, me podrán decir que el Espíritu Santo es espíritu, no, pero ¿por qué hay 3? Porque el número 3 es un número de pacto. Y entonces le dice, ¿dónde está Sara? Dice, ahí está en la tienda. Dice, va a tener un hijo. Y Sara se agarró. ¿Cómo que un hijo? Y se está riendo, Y se está riendo. Y entonces le dice que iba a tener un hijo. ¿Qué es lo que hizo? Primero, creyó, le habló de un pacto y luego ahora le está celebrando panes, carne, y le está diciendo, en determinado momento vas a tener el hijo. Y entonces cambió el semblante de Sara, cambió todo y dice que le volvió la naturaleza. Hay una naturaleza divina que activó la naturaleza en Sara y Abraham. ¿Y qué era? Era una promesa lo que activó. Y hoy te estoy hablando de una promesa de Dios para ti, iglesia. Dios está diciéndote, te estoy hablando de una promesa. Esa promesa te va a sacar una sonrisa. Eso te va a empezar a imaginar. Y entonces empezó. Y dice, y te voy a dar una nación y te voy a bendecir y ni los vas a poder contar. Y entonces él empieza a ver las cosas diferentes, ve las estrellas y ve niños en las estrellas y ve la arena. ¿Por qué? Era una promesa y él le creyó, como yo creo que hoy tú le estás creyendo. Entonces él había tenido mucho tiempo que Dios le había dado, pero él no cerró ciclos. ¿Cuándo se cerró el ciclo? Cuando hizo un pacto. Se cerró el ciclo para empezar el nuevo ciclo. En contra de la naturaleza,
porque ella estaba de casi 100 años y Sara de 90. Y entonces Sara queda embarazada. Y nosotros vemos todo el cumplimiento, pero él celebró con pan ese pacto, pan y carne. Amén. Entonces, en un pacto que es la Santa Cena, porque levanta la copa el Señor y dice, oh, este es mi nuevo pacto. Es mi sangre que es entregada por vosotros. La sangre de Jesucristo quiere limpiarte, quiere activar tu fe. Pero en el caso de Abraham le trajo revelación. Y Dios quiere que a través de la Santa Cena se te revele. Pero para cerrar ciclos hay que hacer varias cosas. Amén. Luego le explica, tu pueblo va a ser grande, se va a ir y no me van a hacer caso y se van a quedar como esclavos más de 400 años. Pero yo voy a levantar a alguien y los voy a sacar y los voy a traer a esta tierra que yo te entregué a ti. Éxodo capítulo 12, entonces empieza Dios a hablar algo muy interesante y dice que levanta a Moisés y le dice, quiero que maten un cordero de 1 año sin mancha ni defecto y lo coman por familias y la sangre debe de ser una señal en la casa de ellos. Y dice, y lo tienen que comer bien arreglados porque están listos para salir. Yo creo que Dios está preparando tu vida para salir del mundo. Iglesia preciosa, estamos esperando al Señor Jesús. No sé cuánto tiempo pase, pero tenemos que estar preparados. ¿Qué necesitaban? Comer el cordero. ¿Qué era eso? Se le llamó la Pascua. ¿Qué es Pascua? Pasar por alto o estar bajo la cubierta de Dios. Entonces, dice que cuando ellos comieron la Pascua, entonces pasa el ángel de la muerte y mata todo primogénito. Y hoy estamos viendo tanto desastre en el mundo que lo que Dios quiere es cubrirte con sus alas, como con un pacto. ¿Por qué? Porque la Pascua es un pacto. Amén. Luego vemos en el desarrollo de la historia cómo en Jueces capítulo 6 había un problema muy grave con los madianitas. Les estaban robando, como a varios de aquí les han robado. Te han robado la paz, te han robado cosas, se han metido a tu casa, se han metido con, no sé qué tanto te hayan robado. ¿Por qué Dios lo permite? Porque permite ciclos entre lo bueno y lo malo, entre la guerra y la paz, entre el día y la noche, entre el invierno y el verano. ¿Por qué Dios permite que vengan cosas que te hagan llorar y cosas que te hagan reír? Porque Dios lo que está haciendo es que tú dependas de Él, que Él te ha dicho que estaría contigo todos los días de tu vida. Va a estar todos los días de ti. Está todos los días de tu vida contigo, pero a veces no le ponemos atención. Y como no nos dejamos circuncidar, metemos las extremidades. Y entonces hay promesas no cumplidas. ¿Por qué? Porque no se cerraron ciclos. Entonces aquí estamos viendo que hay gente que estaba esclava. Y Dios le dijo, los voy a sacar y los voy a sacar al desierto. Pero es que los tengo que llevar a la tierra de promesa. Entonces había cosas que no les iban a gustar en el desierto, pero era el camino a la tierra de promesa. Y hay cosas en este año que te digo que no te van a gustar mucho. Porque te puedo hablar de las promesas y ¡wow! Sí, y en la primera que se te atraviese allí que no te gusta, puedes abortar, ignorar, dejar de alimentar la promesa o la fe, botar un proyecto. Y no quiere Dios. Dios quiere que tú sepas que sea bueno o malo, Él va contigo.
Que haya tormenta o haya tranquilidad, Dios está contigo. Sea que veas que tu familia no responde o no, quiere decir que si la promesa de Dios sigue en pie dentro de tu corazón, la estás levantando, tarde o temprano la verás cumplida. Que si hay varios empresarios en esta iglesia, los que me están viendo, hay varios empresarios y ni siquiera tienes empresa. Porque Dios te dio una promesa de empresa. Pero hoy se va a activar. Y hay empresarios en este lugar que tienes una empresa, pero Dios te quiere dar varias empresas. Y la capacidad para llevarlas adelante. Amén. Porque sigue siendo Dios, pero Él te va a ayudar en el camino. Entonces, nos encontramos con que Gedeón estaba todo asustado y había muchos problemas, y el problema que tenía Gedeón es que su papá era bien religioso. Tenía unas esculturas y él tenía un problema ya cultural, religioso. Y entonces se le aparece un ángel y la Biblia dice que se le apareció Dios y él pide una señal y luego dice, vamos a hacer un pacto, déjame te traigo. En algunas traducciones es un cabrito, en otras es un corderito. Igual que Abraham. Igual que en el tiempo de Egipto e Israel. Ahora está Gedeón y está ofreciendo un corderito, un cabrito como ustedes quieran. Pero también había unos panecitos. Y aquí está diciendo, dice, voy a hacer un pacto y le trae eso. ¿Por qué en los pactos tiene que haber un cordero, un carne o pan? Y entonces le dice que trae una ofrenda y la puso en la encina de su papá y le dijo, no. En esa cobertura no me la pongan. Es religioso. Ahí hace tu papá cosas que no están bien. Y no es que le estaba echando al papá, es que no quería que dependiera de los ídolos de su papá. Le dijo, me la pones en esta peña. Y la peña es Jesús. Y hoy tu confianza debe estar en Jesús y no en las cosas del pasado. Y entonces vemos todo el desarrollo porque él empezó a ver diferente. Él podía tener sed de venganza. Quiero matar a todos aquellos que me han hecho mal y que se los lleve el diablo y en la primera le voy a decir que cuántas cosas. Y no, cuando él hace un pacto hay un intercambio entre lo humano y lo celestial. Y entonces uno perdona, cambia las cosas. La vida de Gedeón cambió. Cuando tú tienes sed de venganza, lo que necesitas es saber que la venganza lo único que hace es abortar promesas. Promesas no cumplidas es por no creer, por no perdonar, por deseo de venganza, por miedo. Él tenía miedo, pero también tenía sed de venganza. Y el Señor dijo, no, si no es con tus fuerzas, tú entrégame eso, déjame a mí eso. Y hay muchas cosas que a veces no nos están funcionando porque nos falta circuncidar el corazón. Quitar lo carnal. ¿Cómo se circuncida? En un pacto. Como se lo dijo a Abraham. Y una vez que se circuncida el corazón, entonces se come el pan, se come la carne. Amén. Quiero que me acompañen a leer, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Y qué más dice? O sea, las promesas de Dios son un sí y son un sí. O sea, esta es una garantía para tu vida. Las promesas de Dios son sí y son sí. ¿Qué es amén? Así sea.
O sea, no hay duda que las promesas de Dios, que quiere decir testamento, son tuyas. ¿Y cómo las podemos hacer válidas? Como Abraham, en un pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un trato en donde se cierra un ciclo y se abre otro. Pero para que se abra otro, siempre queremos abrir ciclos, pero no nos van a funcionar si no cerramos bien los primeros. Entonces terminamos un año que hubo muchas cosas bonitas y cosas feas. La verdad, yo pasé cosas horribles. Pero cuando yo veo a Dios, dice, esas te han servido para fortalecerte, te han alimentado y te han hecho tomar decisiones correctas si es que tú estás caminando conmigo. En donde yo no quiero venganza, no quiero, en donde no tengo que hacer cosas diferentes según lo que el Espíritu me diga y no dejarme manipular por mis emociones o por la gente. Tengo que buscar la guianza del Espíritu. Entonces dice, las promesas de Dios son sí y son un amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces las promesas son para ti. Amén. Pero vamos a ver algún detalle que aparece en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Por favor, póngale mucha atención a este versículo, que esto es lo que este versículo nos va a ayudar para este año súper padrísimo. Vea, por favor, lea. Dice, así que amados, otra vez el Espíritu Santo te está diciendo amado, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántas? De todas. ¿Qué son las promesas del testamento? Lo que te pertenece, lo que tenemos que desatar si es que no están cumplidas. Y hoy se tiene que desatar. Pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dijo, circuncida. Si no circuncidas no hay pacto. Entonces, ¿qué es lo que si tenemos tales promesas como Dios se las dio a Abraham, circuncida? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este versículo nos va a ayudar a mucho. Amén. Ahora, ¿cómo es que nos vamos a circuncidar? ¿Qué es lo que sucedió en Egipto cuando estaban cautivos antes de que les dijeran que tomaran? Dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Y dice, le habla a Moisés, le dice, quiero que vayas porque ya los escuché. Sí los escuché. Y era la promesa que le había hecho a Abraham. Le dice, ya los escuché. Yo quiero cumplir las promesas. Lo voy a hacer porque se lo hice a Abraham. Dios me ha dado maravillosas y preciosas promesas que se han cumplido y hay otras que no. Y yo quiero que hoy se desarrollen. Y si parecía que estaban abortados, resurrección de sueños, de promesas. Entonces dice que para que eso se dé, porque tenemos maravillosas y grandísimas promesas, limpiémonos. ¿De qué? Contaminación de carne y de espíritu. Porque a veces el espíritu humanista se mete a la iglesia. Ay, no les digas nada, pobrecitos, que no se me vayan a... No les digas nada. Es puro humanismo o manipulación. Y es el Señor de la iglesia el que está hablando. No yo, no, es Dios. Porque Él le pertenece. Amén. Entonces dice que nos limpiemos. ¿Cómo nos vamos a limpiar? En un pacto. ¿Y qué tenemos que hacer en un pacto? Reconocer que Él es Dios y reconocer que yo me he equivocado. Porque dice que cuando yo tomo el pan y yo tomo la copa sin discernir el cuerpo de Cristo, como juicio y tomo para sí. Pero cuando yo discierno, mi vida cambia. Dice que cuando no discierno, por eso hay muchos enfermos, débiles,
y dormidos. Y hoy tiene que haber un despertar, fortaleza y sanidad. Amén, amén, amén. Ahora acompáñame a leer esto que está impresionante de parte del Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice, Juan capítulo 6, versículo 35. Mi iglesia amada, preciosos hermanos, familia, escuche. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan que Sara hizo un pan para el Señor? ¿Para Dios? Que eran 3 ángeles que estaban ahí presentes. Y que cuando comió el pan aquellos hombres, aquellos 3 ángeles, o es Dios, cuando comió con Abraham, aquí, comieron el pan. Cuando terminaron el pan le dijo, ¿dónde está Sara? Un hijo, ¿te acuerdas que te hablé de una promesa? Listo, hecho. Cuando se activan las promesas es cuando tú comes el pan con Dios. Y hoy el Señor está presente y quiere comer el pan junto contigo. Amén. Cuando comió el pan Gedeón con el Señor, no es tu venganza, es la mía. No, tú no te metes en ese rollo. Déjame a mí. Pero no a tu manera, a la mía. Amén. No es tu fuerza, soy yo, pero es en un pacto. ¿Pero qué quiere circuncidar el Señor? La carne que está contaminándonos con temor, con falta de perdón, con venganza. ¿Y quién no se ha querido vengar? Todos, esa es una condición humana. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando sale de la boca, se da cuenta uno. Y entonces dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Fíjese bien, comida, bebida. Entonces, el que a mí viene no tendrá hambre. Hay hijos de Dios, sobre todo en esta pandemia, que ya no vinieron al Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando nos reunimos para compartir la palabra? Es que Dios te habla, pan. ¿Tienes hambre? Ven a la iglesia. Vengan a la iglesia. Pero hay hijos de Dios que dejaron y entonces tienen un montón de hambre. ¿Por qué? Porque no se circuncidaron el corazón y quieren comer de otra cosa. Y dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Venir al Señor Jesús y creer en el Señor Jesús. 2 cosas importantes en nuestra vida. Para que se cumplan las promesas de Dios hay que venir y creer. Versículo 53 al 56. Jesús les dijo, de cierto os digo. Vea bien esto. Primero dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan que Abraham le dijo a Sara que hiciera unos panecitos? Y ahora Jesús dice, de cierto les digo, si no comen mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. ¿Cómo es que voy a comer la carne y a beber su sangre? En la Santa Cena. Así lo dijo Jesús. Entonces el pan es su carne y la copa es su sangre. ¿Qué pasa cuando tú comes el pan y la sangre? Discerniendo, Señor, reconozco que tú eres Dios y yo te necesito. Y si no están cumplidas mis promesas, si estoy débil en la fe, si me siento enfermo, física, anímicamente, espiritualmente, necesito de ti. Si estoy dormido, porque no estoy siendo sal y luz. Y hay una iglesia en Apocalipsis que es Éfeso, que si, miren, trabajan un chorro, le hacen un chorro, saben bastante, pero tengo algo, dejaron la pasión, dejaron el primer amor, ya no hacen las cosas como al principio. Vuélvanse, dice el Señor, y van a ver
que yo voy a caminar con ustedes y los voy a bendecir. Y hoy esto va a activar la pasión de Dios, porque si se dejan cortar ese prepucio del corazón, Dios los enamorará de nuevo. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecen y yo en él. Lo que tenemos que hacer es permanecer en el Señor, caminar con Dios. ¿Qué necesito? Comer y beber. Pero dice, es verdadera comida. Entonces hay comida que no es tan verdadera. Y bebida que tenemos que comer y beber, verdadera comida y verdadera bebida. ¿Y cuál es la verdadera comida que te hace permanecer en el Señor? Venir a Jesús, creer en Él, tomar el pan, tomar la copa. Dice, yo soy el pan, cómanlo. Yo soy el cordero, cómanlo. Como lo hizo Abraham, como lo hizo en Egipto en el día de la Pascua, como lo hizo Gedeón y como lo hizo todos los héroes de la fe. Yo creo que tú eres un héroe de fe que se tiene que activar hoy tu vida. Amén. Por lo tanto, entonces comamos la verdadera comida y bebamos. ¿Para qué? Para hacer de nuestra vida el inicio de un ciclo nuevo con tantas y maravillosas promesas. Amén. Si usted está listo, póngase de pie. Mientras adoramos, puede pasar y tomar la copa y el pan. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, precioso Dios. Amén. Mis hermanos, escuché un cuento que se está usando mucho, sobre todo en psicología, pero nosotros estamos viendo lo que Dios está hablando a nuestro corazón en lo espiritual. Y dice que en este cuento había un hombre que tenía un terreno. Dice que empezó a plantar árboles, flores, pasto, lo arregló, trabajó mucho, quitó maleza, piedras, y estaba tan hermoso cuando lo terminó. Dice que agarró una silla cómoda y empezó a sentarse para disfrutar eso. Pero dice que de repente empezó a escucharse niños y traían un perro, pasaron corriendo y le tumbaron algunas flores y unas cosas. Entonces dice, bueno, ¡ay, estos chamacos del demonio! Y empezó a levantar una cerca. Entonces levantó la cerca para que no se metieran los perros ni los niños. Pero resulta que había algunos venados y conejos, y entonces empezaron a pasar y empezaron a comerse las cosas. Entonces dijo, ¡ay, se van a comer! No, ¡jucha, jucha! Y entonces dijo, no, la cerca no, mejor una barda. Y una barda grande, las puso su bardota.
Resulta que dice, ahora sí voy a descansar, a disfrutar mi jardín, mi huerto. Y empezaban a dar algunos frutos, los árboles, se sentó y empezaron a venir algunos pájaros y se empezaron a picar la fruta. Se enojó y entonces mandó poner un techo. Y entonces dijo, ahora sí, póngale luz porque esto está muy oscuro. Se sentó, ya no había ruido, no había viento, no se escuchaban los niños, no se escuchaban los pájaros. La falta de sol empezó a hacer que toda la naturaleza que había ahí se empezó a entristecer. Y cuando alguien es afectado, traicionado, cuando hablan de ti, cuando eres contaminado con algún pensamiento, el mundo está muy contaminado. Lo que empezamos a hacer es levantar bardas para autoprotección. Todos nos queremos proteger. Y depende queremos disfrutar de la vida, de los demás, de la naturaleza, de los niños, de lo que se escucha. Y cada vez vamos levantando más bardas y nos vamos encerrando más en nosotros mismos. Cuando nos encerramos en nuestro amor propio y dejamos de amar lo que Dios quiere que amemos. A los demás. Es que yo amo a Dios y con eso no. Si digo que amo a Dios, tengo que amar a la gente, aún a los enemigos. Y nos encerramos por las heridas, nos encerramos por las heridas. Y entonces viene la carne y dice, ojalá que se mueran, ojalá que se vayan, ojalá que se los traje la tierra, que les caiga un rayo, que les haga la mano pachona. Y estamos así con... Y en la naturaleza humana así funcionan las cosas. Se van encerrando y entonces usamos máscaras. Y máscaras y más baratas. Más caras. Pero cuando nosotros venimos al Señor, lo que Él quiere es que derribemos los muros de enemistad. Primero con Dios, y si es con Dios, entonces hace un pacto. ¿Qué es un pacto? Él me da su capacidad para que como humano yo pueda amar como Él ama, pueda tener misericordia como Él tiene misericordia, pueda perdonar como Él me ha perdonado, pueda bendecir como Él me ha bendecido, que pueda ver como Él ve, que no estar encerrado. Creo que este va a ser un año bien evangelístico. Hay tanta gente que te está esperando. Vas a ganar gente, aunque no se te dé mucho el evangelismo. Van a querer estar en tu casa escuchando de Dios, porque hoy Dios va a aumentar la gracia y te va a dar sabiduría, porque en este pacto Dios pone de Él en ti. Pero tenemos que reconocer que Él es Dios, que sus promesas son sí y amén, y que si no están cumplidas en mí es porque me encerré. Y esto me ayuda a desarrollar la capacidad de Dios. Levante el pan y bendígalo. Dígale, Señor Jesús, gracias por este nuevo tiempo. Perdona mis pecados. Perdóname si saber hacer lo bueno no lo he hecho. Perdóname si no he estado buscándote como tú quieres que te busque. Perdóname si no he estado caminando contigo, no te he tomado en cuenta. Perdóname, Señor, si hay falta de temor de Dios en mi vida. Perdóname si yo he afectado la vida de otros, si los he lastimado, si los he menospreciado. Pero hoy yo quiero restaurar mi relación contigo. Y en el nombre tuyo, hoy bendigo este pan
que representa tu carne. Y que tú has dicho que el que come este pan, que el que coma la carne, tiene vida eterna. Y hoy decido tomarla. Puede tomarla. ¿Qué creen que acaba de pasar, mis hermanos? Te están circuncidando el corazón ahorita. Y no por mano de hombre. El Espíritu Santo te está quitando lo carnal. Ya no vas a decir, hola carnal. Vas a decir, hola espiritual. Porque tienes la naturaleza de Dios que se está formando ahorita. El Señor Jesús tomó la copa, la levantó, la bendijo y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y el pacto en donde Él establece un contrato contigo. Levante la copa y dígale, Señor Jesús, gracias por haber derramado tu sangre. Porque por ella me has rescatado. Por ella me has redimido. Por ella me das vida. Y hoy te pido, limpia toda la maldad en mí. Ayúdame a ser diferente. El año no cambia, yo sí cambio, porque dependo de ti. Gracias por este momento, Señor. ¿Puede tomar la copa? ¿Y qué creen que está pasando? Acaba de tomar gracia. La gracia viene por la fe, pero es una acción. Usted acaba de hacer una acción de gracia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Te está preparando para cosas nuevas y grandes, por difícil que se vean. Dios te está bendiciendo. Las promesas son para ti. Son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Así es de que un buen tiempo está viniendo a tu vida. Amén. No, hay algunas indicaciones, pero no quiero que se vayan sin saludar a alguien. Si usted quiere saludar de lejos, aventar besitos o dar pero aprenda a que nos necesitamos unos a otros. Amén.